necesito hablar con él. Por favor, dígala con Elvira. No, pero tú no te preocupes, que yo te lo resuelvo. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Tú ya no me conoces! ¿Qué crees que va a pensar tu jefe cuando se entere que te metiste conmigo? ¿Eh? ¿Qué va a pensar? Vele diciendo a tu jefa que se olvide del centeno, que le vaya bajando su calentura. Ya salió en las noticias lo de la reunión en la presidencia de la República, mi coronel. Sí, yo no puedo ir con las manos vacías, Narváez. Tenemos que entregar a alguien que suene, Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Alguien como el Chema, El Chema. El tipo al que agarré traía coca encima. Sí, me dijo que la consiguió del otro lado, en Sasabe, de un tal Púas que maneja una troca azul. También en cuanto sepa cómo se mueve la tola en el gabacho, vamos a armar changarro propio, ¿eh? Un mensaje para José María Venegas. ¿Así es? Pues sabía que tenías esas intenciones, Chema, pero pues no que eran para allá. Suena bien eso de montar tu tienda aparte, carnal. Sabes que cuentas conmigo. Muy bien, Torito. Nada más no lo voy a estar platicando mucho, ¿eh? No se vaya a cebar. Por ahí lo estamos preparando el Rojo y yo. Nosotros te avisamos cuando llegue el momento. ¿Qué pedo, vatos? Mira nomás. ¿En qué andamos o qué? ¿O estábamos hablando de ti? ¿Bien o mal o qué? No, siempre bien, pariente. Te estaba diciendo que pues ya vamos a tener changarro propio. ¿Cómo ves, Torito? Toda madre. Y para mí, Chema, que estamos listos. El día que quieras, ¿eh? Te hemos puesto un calcetín. Don Ricardo, tengo que ir para el rancho. No, espérate, Chema. Tengo que hablar contigo. ¿Qué hubo? Vengo de arreglar los con mi vieja. Te manda a decir que le tuvo que dar la dirección a Amanda para que andes aguado. Con razón, se me apareció la Amanda en la casa, güey. Uy, se me armó un pedo con la Wendy, se fue toda enojada. Bueno, ahí si la ves, dile que me manda un mensaje, ¿no? Me ando buscando. Órale. Sale, Torito. Ahí te ves. Sí, listo. Una chela, no, ¿Eh? ¿Qué pasó con el Chama? Iba en y me saludó. ¿A dónde va? ¿A la carrera o qué? Ahí vas con tus preguntas, batito. Arreglando sus pedos. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a pistear? Voy al DF en la noche y la neta me da miedo los aviones. Pues están calientes. Ah, bueno. Y pues sí, que invita el culero. No, si va a ser así. A huevo, pinche no. ¿Tú qué haces aquí a esta hora y ese milagro? Mejor ayúdame a hacer la maleta. Y guárdate las ironías, ¿quieres? Y se puede saber a dónde vas, pero ya que no se me permiten hacer ironías, te lo voy a preguntar de frente. ¿Otra vez? ¿A Las Vegas con Martita? Y dale con la misma canción. ¿Quieres saber a dónde voy? Sí, Tobías, sí quiero saber. Voy con tu hijo al DF. ¿Con Saúl? ¿A qué? Fuimos convocados por el presidente Valladolid. Quieren apretar las tuercas aquí en la frontera. Así que eso vamos. A ver con qué vienen. ¿Me ayudas? No, ahorita estoy muy ocupada. El partido no va a permitir que el presidente haga lo que se le pegue la gana. Por eso ya le pusimos un freno. Y ahora quiero ver lo que hace con el conflicto que hay en la frontera. Se dice que es mucha la droga que se cuela por todos lados hacia el gabacho. Ya sabemos cómo son las encuestas y estadísticas de los gringos. Les encantan las estadísticas. Se la viven pensando en estadísticas. Que si el consumo interno se ha incrementado gracias a la droga que pasa de México a Estados Unidos, en todas las ciudades de la región, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, mi querido general, tenemos que estar alertas. ¿Qué? Piensa el presidente que nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. El problema es que hay demasiada corrupción. Por eso exactamente. Espero que usted me secunde en todo, general. Mire, esto lo voy a trabajar con mucho tacto, quitándonos
todas las sospechas de encima. Recuerde, general, que nosotros los gobernantes pasamos, nos vamos. En cambio, ustedes, los militares, permanecen. Además, este no es un problema exclusivamente nuestro. No, por eso, después de la reunión de mañana, voy a solicitar una cita con el embajador de Colombia, porque de allá viene toda la droga. Pues ¿por qué complicar las cosas? ¿Por qué es tan complicado? ¿Vas a hablar o no querés seguir respirando? A ver, sí. Mejor dicho, dame el número. Yo marco. O le ese a Pinta y necesitas hablar urgentemente con él para contarle más cosas de nosotros. Ese me hallo. 63 6469. Ahí está sonando. Eso. No la vaya a caer, papito. Bien. Yesar, explicarle a estas pintas que no entienden ni con plastilina, ¿sí? Traes estos carechi. Mientras yo contesto acá. ¿Aló? Entonces, ¿qué tostado? Vea, mijo, llamó a darle otro dato. No, pues esto es importante, Pero mejor veámonos. ¿Sí me entiende? Y a mí, porque me parece que te están poniendo a llamarme para ponerme una trampa. Yo creo que ese man se dio cuenta. ¿Sí o no? Contesta pues, apu hijueput. ¿Sí o no? Contesta. Me están poniendo a llamarme para presionarme. ¿Con quién hablo? ¿Con quién desea hablar el señor? Estás muy aletosito, ¿no? Debe ser tostado, entonces. Mira, malparito, no me volvás a mandar razones de que me vas a proteger porque busco a tu señora madre, a vos, al que sea, y los pelo. ¿Me entendiste, güey? Claro que sí, señor. Usted nomás nos avisa qué día va a venir y con muchísimo gusto mi señora madre y yo lo atendemos como usted se merece. Eso sí, a lo mejor el que termina con pijama de madera y en el barrio Los Acostados es usted. Que tenga buen día, señor. Señores, tenganle cuidado. Esta coscorra está hablando de nosotros. Estaba comentando todo lo que hacemos. Entonces, ¿hay que hacer? Matarlo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero no lo vamos a matar. Porque yo soy un buen patrón, yo soy bueno. Me voy a quitar esa berraca mañana. Para que ustedes se den cuenta qué le pasa a los sapos. Ya lo usas. No, patrón, venga. ¡Ate, hijuepú! ¡Sacala, hijuepú! ¡La lengua, man! No. Perdón que la moleste, don Ricardo. La señora Elvira tiene una llamada. ¿Para mí? Sí. ¿Quién? Con permiso. Bueno. No me vayas a colgar, Elvira. Soy Joaquín. ¿Qué quieres? El Chema puede que esté en peligro. Lo están cazando, Elvira. Ay, por favor, no juegues con eso, te lo pido. Aquí no puedo hablar. Veámonos en la pensión donde me estoy quedando. No sé qué te traes, pero te juro que si es una trampa, se lo voy a decir al señor Ricardo para que te frieguen a palos otra vez. Y es en serio, ¿eh? Bueno, ya. Si no te late ahí, platiquemos en la fonda que está ahí cerca, doblando la esquina. Se llama Las Jacarandas, en el mero centro. Pero Elvira, no es un juego, es por mi hijo. ¿Todo bien? Ah, sí, todo bien. Son unas telas que encargué y acaban de llegar. Voy por ellas. Con permiso. Gracias.
Mira, mija. ¿Qué? Si estás como te ves, no quiero ni saber cómo te fue. Pues, ¿cómo me va a ir? Estaba con el Chema, pues de la chica, como siempre. ¿Por qué? ¿Le va a soltar toda la sopa a tu papá? A mi mamá se pudiera la chingada. El Chema se está acostando con una idéntica a mí. Mismo color de ojos, mismos chinos, mismo pelo, mismo largo. Hasta parece mi hermana la capa. Y tú lo sabías. ¿Yo? ¿Y yo por qué tendría que saberlo? Pues porque te la pasas en el departamento del Rojo, ¿que no? Y viven en el mismo edificio. A ver, explícate. Amanda, te lo juro, que yo no sabía nada de esa mujer. Tú sabes cómo es el Chema de reservado. El Chema todos los días se acuesta con una a la que hace pasar por mí. Es un capo. Hasta que se me olvide Chema. Buena tiznada. Mira eso, Narváez. Mira nomás qué canchetes. Hola. ¿Qué estamos festejando? ¡Su madre! ¡Qué guapo, mi coronel! Ay, eso merita un trago para... Este vato vino a celebrarme a mí, señor. ¿Qué? Perdón. Con permiso. Venga. Ahorita nos vemos, Narváez. No vayas a armar un escándalo, ¿eh? Oye, ¿no crees que estás tomando demasiado, güey? Mica, el Chema se acuesta con una vieja idéntica a mí y tu primo se va al DF y no me dice ni madres. Ay, ya, mira. A ver, ¿por qué no te olvidas de eso? Arreglamos todo. Pasamos unos días en Tucson, compramos ropita. ¿No querías comprar un chico de cosas para la boda? ¿Y qué hago con el miedo, Regina? Porque eso fue lo que me dio. Por primera vez el Chema me dio miedo. Lo que me dijo. Lo que vi. No sé, amiga. Él y el Rojo andan volando rete alto. Yo no sé en qué va a terminar todo esto, ¿eh? Yo sé que le puedo, amiga. Yo sé. Pero él me dijo que todo se iba a ir a la chingada y que la que iba a terminar sufriendo iba a ser yo. ¿Qué te dijo el Rojo? ¿Tú qué sabes? Porque yo al Chema nunca lo había visto así. Ya, amiga, deja de estar pensando hazme caso. Vamos a Tucson. Vamos a comprar cosas para tu boda que va a quedar a toda madre. Mira que si no, te olvidas de tener una madrina como esta, ¿eh? Salud. Bueno, entonces, ¿qué onda, eh? ¿Te vas a venir a vivir conmigo al DF? Te puedo comprar lo que tú quieras, hombre. Vestidos, zapatos, perfume. No, yo no quiero ni ropa, ni zapatos, ni vestidos. No quiero nada. Oye, te estás poniendo muy difícil, caray. Estás muy guapa, ¿eh? No te duele nada y además el cambiecito este me gustó mucho. Vente conmigo. Mira quién está ahí, güey. Bueno, pensé que sí. ¡Coronel! ¿Qué pasó? ¿Disfrutando los últimos días soltero? ¿A qué le digo que no? Sí, sí. Y como puede ver usted, tampoco te le está pasando nada mal, ¿no? Hombre, nada mal. ¿Podemos hablar un momento, mija? No, oye, espérame. Está conmigo aquí, que me ve. Lo siento mucho, mi coronel, pero yo no soy de nadie. Vente, mija. ¿Qué hubo, jefa? ¿Qué? ¿Por qué la prisa? ¿Dónde va o qué? Voy saliendo para verme con tu papá. Acá. ¿Por qué o qué? ¿Por qué ya la convenció de volver? Ay, no digas babosadas, Chema. No, bueno, pues yo nomás le digo. No le vaya a querer ver la cara. Usted está muy bien así como está. A menos de que me esté mintiendo. Me quiere platicar de ti. Yo no sé de dónde lo habrá sacado, pero ¿estás seguro que estás corriendo peligro, hijo? Empezó allá en la sierra el vuelo del alacrán.